Buenas noches a todos, ¿cómo están? Por acá ya domingo 27 de septiembre en la noche. Les quiero compartir entonces este video con nuestro análisis semanal. Vamos a continuar mirando los pares que teníamos en la lista de la semana anterior. Vamos a hacer un repaso de qué fue lo que sucedió la semana pasada con los movimientos en el dólar americano y con las oportunidades que tuvimos en varias de los pares que miramos. Como siempre, lo ideal es empezar con nuestro calendario económico, mirar qué noticias pueden afectar nuestras operaciones, nuestros pares, y con eso poder saber si estas noticias nos van a permitir tomar ventaja de los movimientos del mercado. Entonces tenemos bastantes noticias para esta semana. Tenemos acá día lunes, recuerden esto es horario australiano. Cada persona aquí en la sección de calendario económico puede poner el horario de su país. Entonces tenemos aquí en Australia 11:45 de la noche el día lunes, comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Ya sabemos que el euro con el dólar americano tuvo una caída muy fuerte esta semana, entonces es interesante ver qué va a decir la presidenta del Banco Central Europeo de la economía, obviamente, de Europa. Día miércoles tenemos noticias en Estados Unidos, confianza del consumidor, en China, PMI manufacturero. Es importante esas noticias de China, como sabemos es la segunda potencia comercial. Entonces muchas de las recuperaciones que nosotros vamos a ver a nivel mundial tienen o está basado mucho en lo que pueda ir logrando China. Tenemos Producto Interno Bruto en Inglaterra. Se espera una caída muy fuerte, como vemos acá, menos 20%, menos 21% del Producto Interno Bruto en Inglaterra. Nuevamente tenemos comparecencia de Christine Lagarde, IPC de la zona euro, cambio de empleo no agrícola, tenemos PIB de Estados Unidos, trimestral, también viene el dato tan importante, menos 31% espera el mercado, y tenemos PIB de Canadá, 3%. No es, miren la diferencia entre estos dos PIBs de ambos países. Obviamente ambos países tienen economías muy diferentes, entonces eso también hace o afecta pues su comportamiento. Día jueves, festividad en China, tenemos venta de viviendas en Estados Unidos, inventarios de petróleo en Estados Unidos, tenemos encuestas en Japón, ya en japonés, PMI manufacturero en la libra, cumbre de líderes de la Unión Europea el día jueves y nuevas peticiones de subsidio de desempleo el día viernes. Como sabemos es primer fin de semana o primer viernes de mes, entonces tenemos la noticia más importante del calendario económico, que son las noticias no agrícolas, y la tasa de desempleo en Estados Unidos. O sea que esto también a final de semana va a ser un catalizador importante en cómo se vaya a seguir moviendo el dólar en este mes que inicia. Ya viendo el calendario económico, vamos a pasar aquí a nuestros gráficos. Vamos a comenzar con el índice del dólar. Como esperábamos, como esperábamos la semana anterior, veíamos que el precio traía una línea de tendencia alcista, que ya había testeado en varias oportunidades. Ya habíamos identificado que en las últimas semanas el precio había llegado hasta esa zona de la línea de tendencia alcista y a un key level de 92.50, y sobre esa zona me había empezado a encontrar soporte, y me había empezado a dar señales de un inicio o un retroceso de esta caída fuerte que había experimentado el precio. Ya nos había dejado aquí una vela tipo martillo muy fuerte y teníamos 2 semanas de indecisión en el mercado. ¿Qué pasa con estas 2 semanas? ¿Y qué decíamos nosotros? Es muy importante esperar que el precio me rompa
esta consolidación de estas 2 semanas para poder tener mucha mayor claridad de que el precio sí me iba a romper al alza como estábamos esperando. Ya el precio venía mostrándonos y dándonos varias señales. Simplemente era esperar el momento adecuado para entrar al mercado. Si nosotros vemos, ya esta vela semanal cerró muy fuerte al alza, demasiado fuerte, pero ya se está acercando una zona también muy importante, la cual nos podría dar un nuevo retroceso, en este caso bajista, si tenemos como probabilidades o esperando que el precio siga subiendo en un mediano plazo. Estaríamos viendo o experimentando que el precio suba un poco más y que en este punto me dé la entrada o me dé ese retroceso que estoy esperando. Si mi objetivo es seguir y el par me va a seguir dando señales de fortalecimiento del dólar. En caso contrario, podríamos esperar que el precio nos haga ese movimiento que estamos esperando un poco más al alza para luego seguir cayendo con mayor fuerza. Esto obviamente nos lo irá dando las señales que nos dé el mercado y el gráfico, al igual que las noticias fundamentales y los resultados de las noticias que vamos a ir viendo durante la semana en el calendario económico. Entonces, por ahora nosotros, ¿qué estaríamos esperando? Viendo el gráfico semanal, viendo esta vela tan fuerte al alza, estaríamos esperando que el precio suba un poco más. Ya sabemos que aquí tenemos marcado entre los 95 y los 95.50 una zona que fue resistencia y soporte en múltiples oportunidades y que me confluye con un 61.8 de Fibonacci de este último impulso bajista. O sea que sobre esta zona el precio podría subir un poco más y encontrar nuevamente vendedores en el mercado. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos el precio como está, una línea de tendencia bajista. Acá el precio me venía mostrando altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos, una estructura bajista. Ya habíamos identificado y por eso estábamos esperando este movimiento al alza, un canal que el precio había quebrado, hecho un retroceso y ya en ese retroceso me había dejado varias señales que me indicaban que el precio iba a subir. En estos momentos el precio se encuentra sobre esta línea de tendencia bajista. Podríamos, si estamos esperando que el precio suba un poco más hasta los 61.8 o hasta esta zona, podríamos ver un retroceso en el precio a inicios de semana para luego darnos ese impulso que podríamos estar esperando hasta los 61.8 o hasta esta zona que tenemos acá trazada. En base a eso, ¿qué estaríamos buscando? En los pares que tienen el dólar americano como segunda moneda, estaríamos buscando un movimiento alcista en un principio para luego unirnos a un movimiento principal bajista. Los pares que tengan el dólar americano como moneda base o primera moneda, estaríamos buscando un retroceso a la baja para unirnos a un nuevo movimiento al alza. Entonces, por ahora, esa sería como la probabilidad que más veo en el mercado. Esta zona que era resistencia, si lo trazo más hacia atrás, podemos ver que aquí el precio fue resistencia en múltiples oportunidades, que el precio de pronto caiga un poco más hasta esta zona. Ya vemos una línea de tendencia que me puede actuar como resistencia, caiga un poco más hasta esta zona para luego impulsar al alza. Entonces simplemente es tener mayor seguimiento en el par. Basados en esto ya podemos pasar al gráfico del euro con el dólar americano. Gráfico semanal. No, perdón, primero vamos a ver el oro. Veíamos cómo la semana pasada el oro seguía soportado sobre los máximos históricos anteriores. Entonces, teníamos un máximo histórico anterior en los 1920, como lo habíamos dicho, como lo veíamos anteriormente. El precio todavía estaba soportando las semanas anteriores sobre ese precio.
intentando romper a la baja y no era capaz, hasta que esta semana, precisamente por ese impulso alcista del dólar, nos dio ese quiebre que estábamos buscando a la baja. Teníamos en el gráfico diario un triángulo, el cual estamos simplemente esperando que el precio rompiera hacia alguno de los dos lados. O sea que en este punto, si nosotros hubiéramos querido entrar al mercado, la semana pasada yo había dejado una referencia de qué podríamos esperar. Pero entonces en este caso, si el precio me rompe a la baja, me rompió la baja con esta vela fuerte en un día, el día siguiente me hizo un retroceso hasta acá, esta parte alta, el máximo histórico anterior que ya había quebrado el precio, y aquí en este punto pudimos haber entrado con mayor tranquilidad. En estos momentos yo estoy esperando que el precio técnicamente pueda llegar hasta un nivel de los 1808, 1810 aproximadamente, sería esta zona que tenemos aquí. Pero como les decía, podríamos estar experimentando inicios de semana unos retrocesos de estas caídas fuertes que tuvimos la semana anterior. O sea que podríamos estar viendo un pequeño movimiento al alza nuevamente para después encontrar esta caída que estamos esperando. Lo mismo sucede con la plata. Hemos visto la plata en gráfico semanal también que me está soportando sobre esta zona, me está dando velas de indecisión, y también como resultado del movimiento del dólar tuvimos esta caída tan fuerte en los mercados. En esta vela tan fuerte bajista, una vela muy fuerte que me puede dar señales precisamente de ese inicio del retroceso, para que el inicio no simplemente sea con esta vela, sino que pueda quedar con un retroceso como estamos esperando, caiga nuevamente, podría caer hasta esta zona de los 78.6 de Fibonacci, ya que si podemos ver de aquí hacia atrás, es una zona de múltiples resistencias, y desde que el precio me rompió esta zona no me hizo ningún retesteo, porque podríamos esperar de pronto una caída mucho más extendida en este tipo de metales. Lo mismo sucede en el gráfico diario, podemos experimentar, teníamos un triángulo, al igual que el oro, estábamos esperando que el precio rompiera ese triángulo, y decíamos que como zona probable a llegar era esta línea de tendencia alcista que teníamos. Así fue que hizo el movimiento el par. Ya vimos acá una primera reacción de compradores o de soporte sobre esta línea de tendencia que estábamos esperando. El día jueves el precio me cerró con una vela martillo muy fuerte, luego de haber hecho un retroceso hasta el 61.8. El precio llegó hasta esta zona, cerró por encima de esta línea de tendencia alcista. Día viernes cerró con una vela muy pequeña de indecisión, o sea que al igual que los demás pares, con el dólar americano podríamos estar viendo un retroceso de esos movimientos que vimos en la semana, y ya, y ya posteriormente identificar si el precio va a caer. Entonces eso es lo que podríamos ver en este par durante la semana. Seguimos con el euro y el dólar americano. En base a todo lo que ya habíamos visto en el índice de dólar la semana anterior, teníamos una alta probabilidad de que el precio empezara a caer. En este caso, yo abrí una posición a inicios de semana, la semana pasada, el día lunes precisamente, de esta caída, la cual tengo como un take profit o una zona a que el precio puede llegar a mediano plazo en los 1.15. Como siempre decimos, no todo sube, no todo cae en línea recta, y como ya hemos hecho los análisis, pueden haber unos retrocesos durante el inicio de semana. Aquí en este caso podríamos también ver lo mismo. Si vemos el gráfico semanal, como todos los pares, tenía una zona que me está soportando el día sábado, el día viernes
y a final de semana me queda esta vela muy fuerte bajista, por lo cual podría esperar un retroceso y seguir buscando zonas más a la baja. ¿Por qué buscamos los 1.15 como zona de take profit? Si nosotros vemos aquí el gráfico semanal, vemos que el precio en los 1.15, miren acá los 1.1750, era una zona muy importante de resistencia. En este caso, varias semanas me estaban actuando como soporte y ya lo rompió a la baja. Nuevamente puede hacer un retroceso y convertirse en resistencia y caer. Y como vemos acá, los 1.15 también fue una zona muy importante anteriormente, soporte y resistencia. O sea que sería una primera zona en la que el precio podría encontrar soporte o liquidez en el mercado. Gráfico diario también podemos ver que si trazamos un Fibonacci de este último impulso alcista que tuvo el precio, esta zona de los 1.1550 me confluyen perfectamente con un 61.8 de Fibonacci, un 61.8 de Fibonacci, por lo cual tengo una confluencia adicional de lo que puede suceder en el mercado. Antes de que esto suceda, podríamos, igual a los otros pares, experimentar un retroceso a inicios de semana. Esta zona que antes me actuó como soporte de múltiples oportunidades, resistencia, tengo una línea de tendencia bajista que también podría actuar nuevamente al momento de tocar esa línea para entrar otra vez en un impulso. Yo tengo esta operación abierta, la voy a dejar correr, ya la operación la tengo en break-even. Si el precio hace este retroceso y me muestra otras señales y me da otras señales de entrar en venta, podríamos abrir otra posición buscando otra vez esos 1.15 en el mercado. Tenemos la libra con el dólar americano, impulso bajista, retroceso. Habíamos dicho que la semana era muy probable que siguiera cayendo por esa resistencia y por esas señales que me daba el precio y el mercado. Efectivamente también lo hizo. La libra tiene una particularidad que también, aparte de los movimientos del dólar, el tema del Brexit genera demasiada incertidumbre en el mercado y también me genera movimientos muy fuertes. Entonces eso también es un punto muy importante a hacerle seguimiento siempre, tanto las conversaciones de Inglaterra como la Unión Europea respecto al Brexit. En este caso que vemos, gráfico semanal, una vela muy bajista anteriormente, un retroceso y nuevamente otro impulso a la baja. Pero estamos en una zona importante que el precio no ha roto con potencia o no me ha quebrado esa zona con mucha fuerza. Tenemos esta zona acá arriba de resistencia que ya la habíamos identificado y tenemos acá abajo esta zona de soporte cercano a los 1.27500. Vemos acá cómo fue soporte, resistencia, soporte, soporte, resistencia y nuevamente el precio podría tener un soporte sobre esa zona. Normalmente cuando vemos estos quiebres con velas muy grandes es que podemos asegurar que el precio si me va a quebrar esa zona. Si vemos aquí el gráfico diario, lleva 3 días con mucha indecisión. Por ahora el precio está por debajo de los 1.2750. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podemos bajar de mayor temporalidad. Tenemos aquí más o menos el impulso, retroceso, nuevo impulso. Aquí el precio podría estar haciendo un retroceso dentro de este canal, pero es muy importante identificar y determinar si el precio me va a respetar esta zona de los 1.27500 y nuevamente me va a dar un impulso a la baja. Ese impulso a la baja, si el precio no lo da, estaríamos buscando los 1.25 de Fibonacci.
Vemos acá esta zona en los 1.2750 de soporte, rompe la baja, se me ha convertido en resistencia en múltiples oportunidades. Vela del día, velas del día viernes me dejaron esta Shooting Star, me dejaron este Hanging Man, señales bajistas, el precio siguió cayendo, al final del día me hizo este retroceso, pero entonces esta zona va a ser muy importante para tener en cuenta. Que de pronto el precio, también tenemos esta línea de tendencia bajista, nuevamente me toque la línea y me genere este impulso a la baja. Dólar australiano con el dólar americano. Este es uno de los pares que va a estar haciéndole mayor seguimiento durante la semana. Considero que al igual que los pares con el dólar americano nos puede dar un retroceso para poder identificar si continúa el precio a largo plazo o a mediano plazo bajista o si va a continuar al alza. En este caso tenemos una zona de los 0.70, zona muy importante, soporte y resistencia, un key level muy importante. Me confluye con este alto anterior, zona de resistencia se me convierte en soporte. Gráfico semanal vemos cómo llega esta media móvil, en la media móvil me encuentra soporte nuevamente. Entonces tenemos que estar pendientes de ese retroceso y identificar si con esta vela tan fuerte que sucedió la semana anterior inicia ese retroceso o ese movimiento a la baja que podríamos estar esperando. Todo esto también va sucediendo precisamente por el tema del coronavirus. Hubo un momento, inicios de toda esta situación, los precios cayeron con muchísima fuerza, como vemos acá con todas estas velas. Después de que inició una pequeña recuperación, o que ya se sentía que se había tocado fondo, todas las economías con todos los estímulos, con los subsidios, con préstamos a empresas, empezaron a haber un poco de tranquilidad, y por eso estos movimientos alcistas, pues como llegar al punto de que ya llegamos al fondo, ya de ahí en adelante lo único que puede suceder es mejorar. Pero no sé si han podido darse cuenta que las últimas semanas ha estado un poco preocupante el tema del coronavirus en muchísimos países, inclusive en España se estaba recomendando que volvieran a poner una medida de cuarentena y lockdown estricto en toda la capital. En Londres también están tomando medidas y están volviendo a entrar en cuarentenas en algunos sitios, inclusive están considerando volver a esas cuarentenas estrictas de principios de la pandemia. Entonces todo esto ha venido afectando mucho la economía en las últimas semanas. En las últimas semanas se ha visto tanto en las bolsas como en los metales como en las divisas unos movimientos muy fuertes, precisamente porque se han venido dando cuenta de que la situación no ha estado tan sencilla y tan simple como se veía, o como los gráficos y como las monedas, en este caso como las bolsas, nos lo estaban mostrando. Entonces, en este caso, gráfico semanal, el precio está en una zona muy clave, muy importante. Si bajamos a un gráfico diario y ponemos un Fibonacci de su último impulso alcista, vendría siendo desde acá abajo hasta acá arriba, vemos como el precio me llega al 61.8, el precio en estos momentos está al 61.8, no ha tocado los 1.70, por eso yo todavía propondría la entrada más arriba, aunque serían pocos pips, serían 20 pips, 25 pips de la diferencia, pero habría mucha más probabilidad que el precio me hiciera un movimiento corto a inicios de semana para luego darme ese retroceso. Entonces este retroceso lo estaría buscando más o menos entre esta zona, entre los 0.72, 130 y 0.72, 500. Si yo ya veo que este impulso encontró llega a una zona de soporte importante, un key level, y encuentro señales que me indiquen este movimiento al alza, yo podría tener varias zonas de take profit. Una primera, esta zona sería una operación 3.5 a 1 aproximadamente.
zona de resistencia y soportes. Si el precio es capaz de subir más, tendríamos esta zona de acá también con un soporte de resistencia. Además me confluye con un Fibonacci 61.8 de este impulso bajista. Si pensamos que el precio va a seguir cayendo un poco más, podríamos ver que el precio impulso, retroceso, nuevamente otro impulso. Entonces por acá en esta zona me dan varias confluencias, línea de tendencia bajista, 61 de Fibonacci, 61.8, 72.5, también un key level importante en este par. O sea que si vemos este inicio, podríamos ver este movimiento al alza para más adelante identificar que el precio va a continuar con un movimiento bajista más extendido. Análisis muy similar encontramos en el dólar neozelandés con el dólar americano. Precio gráfico semanal, al igual que todos los pares, con una vela bajista muy fuerte sobre los 0.6750, en el que el precio nunca fue capaz de cerrarme por encima de esa zona de soportes y resistencias anteriores, y me cierra con esta vela muy fuerte. Está muy cerca también de los 0.65, zona también clave, zona que acá me actuó como resistencias y soportes, y nuevamente, al igual que en los otros análisis, podríamos ver un retroceso, inclusive en gráfico semanal. El precio quiere caer a largo plazo o a mediano plazo, podría estar formando un hombro cabeza a hombro, que el precio sea capaz de hacerme un retroceso, formarme un segundo hombro para después caer con más fuerza. Sería una probabilidad. Gráfico diario, entonces, como veníamos diciendo, zona de soporte importante. El precio ya finalizando semana después de estos quiebres y estos rompimientos me dejó el día jueves una vela de indecisión. Día viernes un intento de subir el precio, el cual fue rechazado, pero ya me está dando señales de entrada o de una posible zona de demanda, ya que el igual de los otros pares es esperar un retroceso para identificar si el precio a largo plazo o a mediano plazo continúa cayendo. Vamos a ver el dólar americano con el dólar canadiense. Lo veníamos mirando también desde semanas anteriores. Veíamos como el precio ya nos está dando señales alcistas. Simplemente durante la semana también queríamos esperar un retroceso para poder entrar al mercado. Vemos como aquí el precio cierra la semana muy fuerte, rompiéndome esta zona clave que fue resistencias. O sea que también podríamos ver en un corto plazo que el precio llegue hasta los 1.35 como lo veníamos esperando desde hace un tiempo. ¿Qué pasa en estos momentos? El precio, si nosotros trazamos un Fibonacci de este último impulso bajista, el precio está muy cercano a mi zona de 61.8, una zona que si miramos aquí hacia atrás en gráfico semanal, pues resistencia y soporte. Nuevamente el precio llega hasta esa zona, llega hasta una media móvil de 21 periodos en gráfico semanal. O sea que podríamos esperar lo mismo que en los otros pares, un retroceso para nuevamente buscar o intentar ese último impulso al alza. Gráfico diario, veíamos como el precio la semana anterior estaba en este rango. Esperamos simplemente que el precio rompiera el rango para ver ese nuevo impulso alcista. Llevamos 2 días de indecisión. Si ustedes ven estas dos velas,
velas con mechas en ambos lados, velas mucho más pequeñas que las anteriores, el precio cae, sube, cae, sube. O sea que es importante identificar esta consolidación hacia qué lado nos va a romper. Si el precio cae, podríamos estar viendo que el precio nos haga un retroceso para nuevamente intentar buscar los 1.35, que sería acá arriba esta zona que estaríamos esperando. Suponiendo que ese sea su punto máximo de este impulso, podríamos también trazar un Fibonacci ver qué zona me confluye cercano al 61.8, esta zona me confluye aquí, esta zona de resistencias, podría convertir en soporte cercano al 61.8, me confluye con esta línea de tendencia alcista y nuevamente el precio darme una nueva oportunidad en compra en el mercado. Si el precio cae hasta el 61.8 y nos da una entrada, nuestro take profit menos 27 de la extensión confluye perfectamente con los 1.35. O sea que si el precio nos da esta oportunidad, sería una oportunidad muy interesante. Siempre uniéndonos a el movimiento principal o la estructura principal que estamos viendo en el mercado. En este caso el precio ya me cambió una estructura alcista, entonces buscando en este caso compras. Entonces, esta semana nos vamos a concentrar mucho más, vamos a seguir nuestro enfoque en los pares con el dólar americano, basándonos en nuestro índice dólar, buscando esas oportunidades que nos da el precio. Por último, si quieren, voy a mostrarles acá el dólar, el peso colombiano, el dólar americano. Desde un tiempo venía haciendo también este análisis. Muchas de las personas que nos siguen y muchos estudiantes vienen de Colombia, entonces pues, eso también les puede interesar mucho. Veamos cómo el precio traía un canal bajista, en este caso, o un retroceso. Luego de este impulso fuerte, generado por el coronavirus, el precio empezó a caer en un retroceso dentro de un canal. El precio me había roto ese canal al alza. Estábamos trazando un Fibonacci de ese rompimiento para poder buscar y poder ver hasta dónde me podía llegar ese retroceso. Entonces acá si yo trazo el Fibonacci de ese impulso, de ese rompimiento, el precio me hizo un retroceso 78.6, 61.8 y sobre ese punto nuevamente empezó a subir. En este caso, en el corto plazo estamos viendo el dólar en Colombia los 3.963 y si continúa con una nueva tendencia al alza, un nuevo impulso al alza, podríamos ver nuevamente el dólar con el peso colombiano en los 4.215, que fue su máximo histórico anterior. En este momento el precio se encuentra aquí en esta zona de resistencia o este máximo anterior. Es importante que el precio cierre por encima de esta zona para continuar con esa nueva estructura alcista. Me configura altos más altos, bajos más altos, que tendría que ser un nuevo alto más alto, pronto un nuevo retroceso y así sucesivamente. Aquí llegue a ese objetivo que estamos en los 4.200 aproximadamente. Entonces espero les sirva bastante estos análisis y cualquier pregunta o inquietud me pueden escribir. Tengan una feliz semana de trading. Chao, chao.